Andrea, qué gusto conocerte. Gracias, igualmente. Igualmente, tenía Qué te muchas ganas. parece? ¿Qué te parece si te presentas para los que están por aquí, para los que van llegando? ¿Sí? Claro. Pues mira, bueno, escribo con el seudónimo de Andrea Nussán. Yo soy escritora de novela romántica y thriller, que es una mezcla un poco extraña, Ajá. pero Pero se esto da, es claro así. que se da. Esto es así. Y bueno, tengo hasta el momento publicadas 5 novelas. Anda, La última es una novela romántica que estoy promocionando ahora, que se llama Preludio de un sueño, y es ¿la tienes jovencita, ahí? acaba de salir. ¿La tienes ahí? Sí, Enséñala, enséñala. Sí, un poquito cerca para ti para que se pueda ver entera. Hazla para atrás, al revés. a ver. Sí, Ahí, así. ahí. Correcto. Ujú. Ya, perfecto. Esta es la Está última recién salida del horno. y recién salidita del horno. Y de Ya. hecho el día 16 de este mes que viene hago la presentación aquí ¡Ah, qué en mi bien! ciudad, en Valencia. Ajá. Sí, sí, sí. Y estoy muy emocionada porque además es la primera presentación que haré. Con las otras no tuve la oportunidad. Y bueno, estoy muy emocionada. Tengo muchas ganas. Totalmente. Valencia, una ciudad cultural con tremendos artistas de todo tipo, no solamente escritores, que siempre, por lo menos en lo que a mí respecta, me toca conocer gente de allá, todos son muy cultos, muy imbuidos en las bellas artes en todo sentido. La música. La Exacto. música es algo que llevamos en las venas. De hecho, esta novela, digamos que es musical, porque ¿Sí? ella la protagonista, es una chica que quiere llegar a conseguir su sueño de ser cantante profesional. Ajá. Y un poco va en la línea de eso, porque mi padre amaba la música. Ay, qué... Él, aparte de ser en su momento químico y trabajar en una empresa y eso, realmente él lo que amaba era la música. De hecho, tenía un grupo musical en el que estuvo tocando hasta últimas y la verdad es que necesitaba hacer esta novela un poco en su honor. Qué bueno, qué Necesitaba. bonito, qué bonito. La pregunta subsiguiente, lo que acabas de comentar me lleva a hacértela. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿En qué momento hiciste ese clic? Pues mira, de forma profesional, digamos, o que ya tuviera Claro, conciencia yo de que esto ya no era un hobby, en 2018. ya. Pero escribo desde pequeña, porque realmente a mí era lo que me gustaba. Yo me hubiera gustado hacer una carrera de letras, me hubiera encantado Ah, pues eso, estudiar algo relacionado con todo este tipo de de arte. cosas. Incluso llegué un momento a querer hacer psicología, porque todas estas cosas me gustaban, Claro. pero es como cuando quieres decir, mamá, quiero ser artista, ¿no? Y te quedan mirando y te dicen, eso no te da para comer. Exacto. Entonces, como que me quitaron un poco la idea y eso quedó ahí. Yo seguí escribiendo, por supuesto. Lo que pasa es que escribía para mí, para mis amigos, Claro. eh, Uno tiende a escribir para la igual, gente más ¿no? cercana. Claro. Y hasta el 2018 bueno, pues ya había fallecido mi padre en Sí. 2015 y empecé a escribir un poco más para dar a la gente, explicar a la gente lo que yo hacía y lo hice a través de un blog, de forma gratuita, ¿Cómo se llama? por capítulos. Bueno, se llamaba, ya no tengo ese Ah, blog. Aproveché que yo había cerrado un negocio, yo tenía una tienda de ropa infantil, acabé trabajando, hice muchas cosas. claro. Estudié Qué turismo, estuve interesante. trabajando en hoteles y después pues eso, estuve trabajando durante 9 años en una tienda de ropa infantil, dirigiendo el comercio, y en 2013 lo cerré. Ya. Cuando fallece mi padre en 2015, decido volver a escribir y escribirlo en un blog, que aprovecho el blog de la tienda, donde yo ponía mis novedades y eso, pues para que la gente leyera. Y tuvo éxito. Yo pensé que no, yo pensé que me iban a leer 3, pero la verdad es que la gente empezó a seguirme
y en 2018 un familiar me dice, ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué no vas a Amazon? Es muy sencillo, verás que tienes las herramientas y tal, ¿y por qué no lo intentas? Y dije, bueno, pues para tener el gusto de tener mi librito en físico, ¿por qué no? Claro. Claro. Y a raíz de ahí, pues resulta que la historia gustó y yo me di cuenta de que hay mucho mundo, que hay muchísimas cosas que aprender, que no es solamente ponerse a escribir y ya está, sino que hay que conocer todo el mundo de la corrección, los diseñadores, Toda una parafernalia. toda una parafernalia. Y ya me pongo de lleno, Claro. con esto. Pregunta subsiguiente sería, entonces, ¿cuál fue tu primera novela? Pues mira, mi primera novela se llama Ana más allá del tiempo y la distancia. Ya. Y esta es la portada última. Qué bonita. Ya reeditada. Portada de ya reeditada. Exacto. Ah, está muy Porque bonito. cuando yo la escribo por primera vez, como te comento, yo me lanzo. Claro. Pues vale, pues sí, total. Entonces, claro, yo no tenía ni idea de todo esto y yo lo que hago es que cojo una foto mía y la subo, como la foto del mar, que tenía mucha relación. Claro. Claro, Bueno, entonces... no era una mala portada tampoco. No, a la gente le gustó. Claro. Pero claro, no era lo que era. Entonces yo cuando ya decido, ya tengo más libros y digo, no, esto hay que arreglarlo. Y este año, a primeros de este año, decido darle una vuelta de cara de todo. La historia es la misma, mantiene el alma, pero de forma más profesional y con una portada mucho más acorde a lo que es la historia. Claro. Sí. ¿Te costó mucho entrar en el tema de las correcciones cuando te diste cuenta que te iban a hacer las mismas y tener que cambiar cosas o tuviste que cambiar de la escritura original algo? Pues mira, tuve muchísima suerte. En esto es verdad que hasta el momento he dado con personas maravillosas, pero maravillosas. Y justo la persona que me hizo, bueno, que ha sido mi correctora hasta ahora, exceptuando en una novela, justamente en esta de Ana, porque ella no tenía tiempo y trabajé también con otra persona fabulosa, que es Raquel Antúnez, pero exceptuando esa novela, todas mis novelas las ha corregido una escritora, que además es escritora, se llama Erika Gael, y ella, aparte de ser escritora y correctora, es mentora. Ahí la conozco yo. Claro, ahí la conozco yo porque... porque ¿cuánta falta hacen esos mentores? Muchísima. La gente, de verdad, yo muchas veces cuando... después hay gente que me ha preguntado, porque a raíz, claro, de estar, pues hay gente más novel que comienza ahora y te pregunta, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. No tengas prisa. Con prisa hay mucho mundo por explorar, claro. Hay mucho mundo por explorar y hay mucha gente que te puede enseñar cosas muy interesantes que nunca... Es como una persona que empieza a estudiar Derecho. Debe cambiar su vocabulario. Claro. Y es así, porque el vocabulario de un abogado no es el mismo que el nuestro. Te tienes que aprender a pensar en función de lo que estás haciendo. Y tienen sus códigos y tienen sus cosas, y es normal que al principio te veas desubicado. El escritor es lo mismo, es igual, porque tú en realidad, tú sabes qué quieres escribir, tú tienes tus historias en la cabeza, pero la forma de expresar esas ideas y la forma de plasmarlas en el papel es lo que te va a diferenciar de una buena historia o una historia. Exacto, una historia común, pone. Y eso es lo que ella me enseñó. Justamente ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer, entrevistaba a un escritor y él se refería justamente a esta situación. O sea, porque conversábamos del tema del estilo, ¿verdad? Entonces él me decía que para él solo habían dos estilos, ¿ya? Una buena historia o una mala historia, no hay más.
Bueno, sería un poco más amplio, pero sí, sí se Claro, puede decir que exacto, porque él me decía, tú puedes escribir en el género que sea, pero si sí, eres sí, bueno, eres bueno. Sin sí, embargo, si eres malo, da lo mismo. claro. Y Entonces, luego tampoco se puede forzar. Quiero decir, hay gente que es muy profesional, que sabe las técnicas de maravilla, que sus escritos son impecables, pero no transmiten. exacto, eso Eso es algo que es, te voy a preguntar a ti y que no le he preguntado a otro escritor. ¿Cómo ves tú esos escritores que son tan perfeccionistas dentro de la técnica, de la métrica, del género, de la gramática, de la redacción, ¿verdad? Eh, tienden, como acabaste de decir, a no transmitir lo que realmente quisieran transmitir, se vuelve la novela o el escrito se vuelve frío, ya no, pongámosle un ejemplo para que todos lo entendamos. No es lo mismo tomar un plato de sopa frío que uno caliente, siendo que sopa igual, ujú, ¿verdad? exacto. Más o menos Sí, así la cosa. totalmente. Pues yo creo que pueden haber varios factores para eso. Por ejemplo, uno podría ser, se me ocurre, el tema de la ansiedad, ¿no? De que tengas una fecha con una editorial y necesite el libro ya y ves que pasan los días y tu vida diaria te come mucho tiempo, pero necesitas escribir y la historia está ahí. Entonces eso hace que a lo mejor pues no consigas darle el tiempo que necesita Claro. la escritura, porque la Se vuelve escritura mecánico, por decirlo así. necesita, claro, la escritura necesita su tiempo. Tienes Es ahí, que saber ahorita. buscarlo donde sea, pero tienes que saber dedicarle solo a eso el tiempo. Yo, por ejemplo, ahora el año que viene tengo un solo proyecto. Este año he publicado 3 novelas porque una era la reedición de mi Ajá. primera novela, la otra sí era una novela original, que es la que publiqué para el premio Amazon, para el concurso del premio Amazon de este año. Y la última es esta, de Preludio de un sueño, La que que- llevaba ya 2 años conmigo. Sí, llevaba 2 años conmigo y ha sido su momento ahora, claro. no era antes. Eso también te quería preguntar. De todo lo que estamos conversando, saco lo siguiente. Eh, ¿Cómo te viene la historia? ¿Cómo te viene el principio, el final, el meollo del asunto? Porque son tres cosas tan básicas, pero tan definitivamente complicadas, ¿no? Definir el Pues principio, depende. definir el Claro, final. depende, exacto, depende de la historia, porque lo normal es que empiece con un flash, algo que te llame la atención, una imagen de la televisión, un anuncio, puede ser incluso una canción, una conversación con alguien cercano, eh, alguien que te comente algo que le ha sucedido y de repente eso hace en tu cabeza así un puzzle y dices, tengo una historia. Claro, El principio y el final es lo más difícil en una historia. Tú puedes tener la idea básica de lo que puede ser, pero a la hora de plantearte escribir el principio y el final no es tan sencillo. Quiero decir, hay gente que sí, hay gente que tiene clarísimo desde el principio cuál va a ser el final o cuál va a ser, cómo quiere comenzar la historia. Yo suelo darle bastantes vueltas sí, antes de, sí, yo suelo darle bastantes vueltas antes de escribirla, porque me gusta tener un mapa. Yo soy escritora mapa, entonces lo que hago es que me planifico bien las escenas, me planifico bien cómo quiero que ese personaje hable, ande, se comporte con los demás, qué relaciones tienen en su pasado, en su presente. Yo me lo planifico bastante todo. Y una vez que eso ya está planificado, luego los personajes hacen lo que quieren. Porque es verdad que una vez empiezas a escribir, te dice, no, yo por ahí no quiero ir. claro. A mí me toca ir por aquí. Y claro, ¿Cómo entonces tienes que defines eso? escucharle. ¿Cómo defines eso? Pues eso es inspiración. Eso yo ¿Sí? lo defino como inspiración, porque es en ese momento cuando tú te das cuenta de que algo que habías planeado
no es tan perfecto. Ahí es lo que yo decía, ¿no? Claro, tiene que quedaba un puzzle, claro, quedaba un puzzle perfecto, pero no transmitía. Y eso es en el momento en el que tú vas escribiendo la historia y te das cuenta y dices, esto no es así, esto no es así, esto tiene que cambiar de esta forma, y no pasa nada. Reescribes y modificas lo que haya que modificar, y creo que es ahí donde surge la magia y donde es cuando empiezas a disfrutar la historia. El hecho de que el escritor pueda hacer esa magia en el lector, de que descubra a párrafo las historias dentro de la historia, porque al final es eso, ¿verdad? Sin que el escritor directamente se lo ponga o tácitamente ya esté dicho, es romántico y es de esto, o sea, no, ya. No tendría sentido, como acabas de decir, porque sería demasiado cuadrado, demasiado perfecto, y obviamente, ya para qué leerlo, pues no sé, ya está dentro del mismo cuadro de siempre y no sale de ahí. Pero si tienes lo que nosotros en química llamamos un cuerpo atómico forjado y formado por diversos átomos alrededor que están dando vuelta y circulando y girando dentro de ese cuadrado, tienes una maravilla, porque no sabes en qué momento uno de esos círculos se abre, se une a otro, se expande, explota, quién sabe, más o menos así. Exacto. Mira, dime. No, ¿y por qué te hago la comparación con la química? Porque me llamó la atención lo de tu papá. Y yo también soy muy científica, soy ingeniera química, entonces me llamó muchísimo la atención y te hago el comparativo por eso. Perfecto, no, pero ¿ves? Pero se puede ser químico y amar algo tan dispar como la música. Total, la música, la lectura. Yo soy fascinada con los libros, soy ratón de biblioteca, por ejemplo. Sí. Entonces, pues sí. Del trabajo que tú haces, algo que yo no les he preguntado a los demás escritores es, si bien es cierto, hay personajes principales, secundarios, pero por ejemplo, en tus obras, ¿te basas en la historia de un personaje principal o te basas en una historia dentro hay algunos personajes? A ver, lo mismo, depende. En mi caso, por ejemplo, de la historia, claro, de la historia principal. Esta, por ejemplo, que es la primera, que es la historia de Ana, ella cuenta su historia con 85 años y se la cuenta a una periodista, ella es extremeña, y se la cuenta a una periodista de Alicante, que se entera que ha escapado de su residencia, una anciana, ha llegado a Madrid, allí la han pillado, la han devuelto a su residencia y ha dejado de hablar. Nadie sabe por qué. Su hijo y sus hijos no saben tampoco, no han podido sacarle nada y no saben el por qué. Entonces ella se interesa y va a ver. En esa historia hay flashback, hay cartas, en lo que vamos a conocer toda su vida, y también está la historia de la periodista como subtrama. Pero en este caso, digamos que vas a conocer la parte del pasado y la parte de la subtrama de la periodista. No hay mucho, o sea, me refiero, no tiene un glosario de personajes, sí en su pasado, no en el presente. Pero, por ejemplo, en esta novela, que es la que saqué para el verano, la que te comento del premio Amazon, En las entrañas del Derry, que es un thriller de misterio, en este caso sí es totalmente una historia coral, porque hay un asesinato, pero hay muchos intervinientes ahí. Exacto, y entonces hay muchas subtramas y hay mucho meollo, ¿no? Como se dice aquí, mucho lío. Exacto, mucho meollo. Sí, para que... bueno, lo amerita, es un thriller, tiene que haber tramas ahí implícitas e intrínsecas. Qué interesante. Exacto. Y en esta que te comentaba de la romántica, pese a ser una romántica,
también tienes un montón de subtramas, Ajá, porque en esta ella es la principal, que es la protagonista. Bueno, te enseño la parte de detrás también, que sí, no te la había enseñado. sí, Ella es la protagonista, pero luego tienes la historia de lo que le ocurre, digamos, a él con su claro. familia. Además, él es un tipo muy, muy gracioso, muy patoso, que da mucho juego. La verdad es que él, que se llama Antonio, ella es Isabela, y Antonio me ha dado mucho juego, la verdad. Y tienes ahí, a pesar de no ser una novela coral, sí hay muchos personajes y muchas subtramas. A mí me gusta mucho ese tipo de novelas, en las que puedes Claro. jugar con todos a la vez Con diversos y personajes que, claro, están en el mismo círculo siguiendo al personaje exacto, principal. Pregunta, sí, ¿personajes principales siempre mujeres? no. Por ejemplo, te diré, mira, en este caso es, Ah, digamos, la que le sigue a Ana. Es una ya, serie, Más allá de lo imposible se llama. Sería Ana más allá del tiempo y la distancia y José más allá ya, del olvido. ah, Cada uno lleva su bicicleta, no sé si se ve bien. sí, 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 Y en este caso, esta, por ejemplo, es una novela que la cuenta él. claro, Él va a desde, ver su claro, punto de vista. Claro, ya también es anciano, pero además con un hándicap más. Él tiene Alzheimer y, claro, tiene una cuenta atrás para no olvidar a Ana. Y tendrá que interesante, contar su historia antes. En el caso, por ejemplo, de En las entrañas del Derly, también la historia, a pesar, como te digo, que es una historia coral y hay chicos, hay chicas y tal, pero digamos que uno de los protagonistas es ya, masculino también. Y luego ya, esta es la última, si te la enseño también, sí, es la que me falta. Este es otro thriller, en este caso paranormal, ah, El silencio del viento. En este caso, sí es una protagonista femenina ajá, y está bonita la carátula, gracias. sí. Así que Eh, bueno, depende. el tema siempre me llama muchísimo la atención el tema de los títulos de cada libro. Uh-huh, ¿Cómo se te viene el sí. nombre del libro? Porque, por ejemplo, los dos que son secuencia, fantásticos los nombres. Sí, Es más, me gusta gracias. más el segundo que el primero. Sí, Claro, cada uno tiene relación con la historia. Quiero claro, decir, lógico. no se llama Ana más allá del tiempo y la distancia porque sí, tiene su Claro, porqué. Y en el caso de José, más allá del olvido, pues la relación es claro. lógica, ya que él Obvio, el Alzheimer. tiene. Exacto. O Exacto. sea, a ver, es que Pero, si no lo hubieras comentado en este momento sin leer el libro, no hubiera hecho esa hilación que estamos haciendo con el tema del Alzheimer. Entonces, en uh-huh, principio, el título te sale, bueno, qué viene, qué interesante. Es un título interesante. Y cuando ya lo lees, sí, o por ejemplo en este caso yo ya tengo una referencia, ¿no? Ya sé por dónde viene la mano, pero mientras tanto no. uh-huh. Súper A interesante. ver, a mí me cuesta mucho por lo mismo también. O sea, es verdad que soy muy perfeccionista, entonces me gusta mucho y luego tiemblo siempre porque digo, igual podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, Quedan ideas. pero sí, 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 pero sí que es verdad que trato que no sea lo importante cuando yo empiezo a escribir. Quiero decir, si lo tengo claro desde el principio, lo tengo claro, pero no suele ser el caso. Lo normal es que yo empiece a escribir y que el título surja después. Surja o a mitad de la novela o cuando ya esté a punto de terminar. Por ejemplo, la novela que te ha gustado del Ajá. thriller paranormal, Sí. la del silencio del viento, surgió ya a punto de publicar la novela. Yo digo, no tendré título, no podré publicar. Pero fíjate que es un Y título muy interesante, sí, uh-huh. porque Y yo surgió, siempre he creído
que el viento es Ujú. el que más habla, haciendo que está siempre en el silencio. Exacto, exacto. Solo hay que prestar un Y poquito de no, atención. claro, no te puedo explicar por qué, No, no, porque si no, no nada, haría no spoiler, hagamos spoiler, nada. pero, Que vayan a comprarlo y lo lean. pero no, pero sí tiene relación con la historia y si una vez lees por completo la historia, entiendes el porqué de ese título. Lo mismo que en las entrañas del Derly. Ocurre igual. El título, digamos que lo acabas de comprender al final, justo en el último capítulo. No les digas. ¡No! Si no van a leer Bueno, el no creo que libro, vayan al final. no, no, no. Se saltan el libro. Oye, pero la No, por verdad, favor, además, no, no, además no, es un cuando libro que no se puede hacer eso, no, no. claro, es que eh, hay gente que no sé por qué lo hace, pero es como todo, ¿no? Ese tipo de gente que cuando van al cine, ven una película y saben que tú no la has visto, te encuentran todo, ¿no? Exacto. Entonces, lo mismo Sí, sí, pasa sí. con los libros. Van, cogen un libro, van a una librería, se paran ahí a mirar, tuk, y ven el final y se fueron. O sea, no, No, a ver, yo sí conozco autoras que me han comentado alguna vez que ellas sí leen el final en el caso de novela romántica. Y explico. Por ejemplo, la serie de Más allá de lo imposible es una novela romántica sentimental, claro. porque Incluso, vas a incluso hasta sufrir y vas dramática a podría reír, ser. Claro. sí. Pero, por ejemplo, Preludio de un sueño, que es la última, la que estoy ahora promocionando, esa es romántica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellas cogen un libro, a lo mejor como por ejemplo este, lo que hacen es mirar el final para ver si acaba bien o acaba mal. Entonces, si no les acaba de gustar, porque yo, por ejemplo, yo siempre digo que a mí me gustan los finales dulces, no a lo mejor simplemente felices, sino dulces, ¿no? Creo que con eso queda claro. Claro, por no tener... Eh, pero hay gente que entiende que la romántica solo debe ser final feliz. Claro, así es. Entonces, no quieren sentirse estafadas o estafados y por ese motivo llegan al final. A mí me encanta la sorpresa, yo te lo reconozco. Yo creo que ir al final de un libro, sea un thriller, sea una romántica, sea una histórica, le quita ese plus de decir, quiero llegar al final para saber qué ocurre. Pero Si ya lo claro, sabes, no, ¿no? y sabes qué, es súper interesante que, por ejemplo, llegues al final, ¿no? Por decirlo así, porque hay gente que lo hace, es la realidad. Ya, lo Uh -huh. leas y te quedes pensando, dándole vuelta al final, y dices, ay, pero ¿qué pasaría antes? ¿Pero por qué llegó ese Claro, final? Entonces, y se exacto. vuelve, y se toca devolverse a ver y comprar el libro y leerlo, porque es así, ocurre Sí, sí, en sí. muchos casos, en otros a veces no. Sí, sí, Entonces sí, sí. ahí aparece la gran diferencia entre lo que conversábamos al principio de una buena escritura y una Uh -huh. escritura común. Exacto. Sí, 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 sí. Es difícil para el escritor tener conciencia plena de qué tal es la escritura que está haciendo. Es muy difícil. Y yo creo que es básico tener gente al lado que sea sincera contigo, Ajá. que te quiera y que sepa decirte las cosas de una forma no agresiva, pero Una sincera. crítica constructiva, sí, Yo, claro. exacto, yo por ejemplo, desde el penúltimo libro, el de El thriller de misterio, utilizo lectoras cero y creo que es lo mejor que me ha pasado, porque al final un amigo, una amiga suelen Tener el ¿no? Llevar compromiso, la el balanza, compromiso. claro, claro, Así el es, cariño que te tienen y lo exacto. entiendo, De levantar un poco el ego pero y no hacerte sentir tan mal, por decirlo así. claro, pero una lectora o un lector cero va a saber decirte, esto no me acabó, esto no me llegó a emocionar,
o esto lo vi demasiado Inconcluso. desproporcionado, Claro. o sí, sí, sí. Entonces es verdad que yo he tenido, como ya te lo he dicho desde el principio de la entrevista, he tenido mucha suerte con la gente que me he encontrado en el mundo literario y pude utilizar entre comillas, pude trabajar con tres escritoras, que además son escritoras, que son además las tres de romántica, nada tenían que ver con el Claro. thriller, cosa que me encanta, porque supieron verlo además desde un prisma completamente Claro. diferente Se posicionaron en otra y, área, claro. Así uh-huh, es. y sacarme sus propias conclusiones. Y fue maravilloso porque, claro, hay cosas que tú no te das cuenta, tú vas escribiendo y llega un momento en el que ya no ves más a pesar de que lo Claro, hayas o leído sea, 5 veces. ya no eres, es que es obvio, ¿no? Ya uno con el trabajo propio no es objetivo, ¿no? Exacto. Y Ya no, necesitas a alguien, sí. exacto, Más luego por aparte la la forma. corrección, ¿eh? Luego aparte la corrección. Esto Claro, no tiene nada que ver con la corrección. no, 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 Yo totalmente hablo distinto. del momento de la trama y momento de la historia. Luego esa Hablas de historia la debes historia, llevarla sí es. a una corrección. Debes. O sea, no hay un a lo mejor, no. No, Debes llevarla a una corrección. totalmente. Pero, pero es verdad que las lectoras cero ayudan mucho a que esa trama esté mucho más compacta y mucho más cerrada. Claro. Súper interesante. Dentro de las tramas, no al escribir una novela, otra novela, estar pensando ya en otra novela, ¿no te confundes en las tramas, en segmentos La parecidos? verdad, La verdad es que no, porque es lo que me gusta. Entonces yo tengo todo por archivos, cada personaje tiene su momento, eso sí que es verdad que luego me pasa un poco como a los cantantes, ¿no? Yo siempre utilizo ese símil, yo creo que los escritores somos mucho como cantantes. Cada vez que publicamos un nuevo libro es como el cantante, aunque sea profesional, no sabe qué va a ocurrir con ese nuevo LP. Claro, A nosotros nos ocurre un poco lo mismo. Y cuando subimos al escenario, que es un poco cuando ya el público empieza a leer tus novelas, te sometes a un juicio, igual que si fuera la primera vez. así es. Hoy, Entonces, en ese caso, me pasa un poco como a ellos, que tienen que revisar un poco sus canciones antes de comenzar, ¿no? A mí me pasa igual, yo mientras estoy en la historia, estoy en la historia, son los personajes los que me van guiando y me van diciendo, pero una vez se termina esa historia yo cierro carpeta claro. Oye, y ya comienzo con una nueva. una curiosidad grande. Cada escritor quiere marcar su huella y ser reconocido en sus lecturas, aún sin saber que Uh-huh. ha sido el mismo escritor a veces. En tu caso, ¿cómo marcas esa huella? Y de repente me encontré en algún momento con un escritor o escritora, no lo recuerdo bien, que su huella principal era que ella indistintamente, no sé, sin ser protagonista de la historia, estaba en las historias. ¿Tú estás en tus historias? Uh-huh. A ver, yo creo que no, o sea, no creo que sea como un poco Hitchcock, si a eso te refieres. O como Agatha Christie, que ella en algún momento reveló el secreto También, que ella está en todas sus historias. Hay que buscarla. también. Yo, Sí. Yo en ese sentido creo que no. Sin embargo, todos los personajes sí tienen algo de mí, porque es obvio. O sea, tú escribes sobre sentimientos que conoces, Claro. todos. O Lógicamente, yo de no tu he matado a medio. nadie, Obvio. Forman pero me parte del refiero, medio que conoces o del que estás. claro, claro, la Son tu ira, referencia. el amor, la pasión, el llanto, la alegría descontrolada, todos esos sentimientos son sentimientos que conoces y entonces los utilizas. Claro. Por eso cada personaje puede tener algo tuyo. Yo creo que, pero sí es verdad lo que dices, ¿eh? Y es muy importante tener tu voz personal. Yo creo que sí he conseguido tener mi voz personal, porque la gente, tanto lea de una cosa como lea de otra,
me reconoce, sabe Claro, que soy yo. ya sabes que eres. A mí me gusta, por ejemplo, mucho describir los escenarios de forma que tú llegues a sentir que estás allí, que estás Eres paseando con el detallista. personaje. Sí, me gusta ese sentimiento, ¿no? De que tú puedas, Recrear lo el que lugar. digo, Claro, recrear el lugar y verte en ese trasladarte ahí. escenario. Claro, Y la forma, a lo mejor, de expresar los sentimientos de los personajes también es muy mía, muy propia, ¿no? claro. No te diría que como una psicóloga, porque no, 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 pero obviamente sí no, que, no hay sí, que ser psicólogo para saber no, el no, 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 sentimiento no, de no. cada uno, obviamente, y el punto de vista es propio, total. Exacto, Me llama la exacto. atención tu serie, porque estamos Ujú, hablando de una serie de personas de tercera edad, de personas ujú. ya de edad gerontológica, por decirlo así, que están ya, dicen, ¿no? Yo no lo creo así, pero pongámoslo, en el ocaso de la vida, pongámoslo así para hacerlo Ujú. poético, pero en realidad no lo están, realmente están deseando vivir todo lo que puedan vivir mientras puedan vivirlo, sino que nosotros Ujú. no los apartamos y los dejamos a un lado siempre, esa es la realidad. ¿Cómo llegaste a imbuirte en hacer este tipo de historias? Porque hay tanta historia en tanta gente mayor, ya. Por lo menos yo soy Pues, una de las que les encanta sentarme con una persona mayor y escucharle sus historias. pues mira, yo he tenido la gran suerte de vivir con mi abuela desde que tenía 9 años, Ajá, porque mi abuelo falleció y entonces ella tenía 4 hijos, 3 hombres y una mujer que era mi madre, que es mi claro. madre. Y entonces ella decidió que quería estar con su hija. Gracias a eso yo la he vivido y la he Ya disfrutado disfruto. al máximo. Y es lo que tú dices, o sea, a mí me da tanta pena cuando hay gente que, pues eso, que no los valora, que los lleva a residencias sin más, que no les da Pero su aún así sitio en los una tienen en familia. casa. Es como que fuera un Sí, mueble sí, más de sí, la casa. Ni exacto. conversan. Claro, cuando ellos han sido jefes de familia y han sacado adelante su casa y yo esas cosas no las concibo, no las entiendo. Y entonces El tuve la bagaje suerte de de, historias. sí, sí, tuve la suerte de lo que te digo, de vivirla y de gozarla. Y entonces eso es un referente para mí. Luego además, la de José en concreto, Ajá, claro, tenía un problema añadido y era que yo no había vivido con nadie que sufriera esa enfermedad ajá. y para mí era muy importante ser ya no tanto realista, sino cuidadosa con Claro. esa enfermedad, porque no Un quería tema de cuidado. Sí, así es. que nadie se viera dañado o perjudicado por lo que yo pudiera escribir. Y entonces lo que hice fue informarme. Me fui a una asociación de Alzheimer, contacté con la persona que lo lleva, con la gerente, y le pregunté, le dije que iba a escribir un libro y que me gustaría que ella me explicase pues un Claro. poco qué sienten esos enfermos, hasta cuándo pueden recordar, cómo es posible que recuerden, cómo va la evolución de la enfermedad. Y Cómo yo se los creo que, puede que tratar y cómo claro, se puede convivir con ellos más sí, bien. sí. ¿Y qué siente la familia? Sí es. Porque también es muy Todos son importante. afectados. Así es. Exacto. Y Totalmente. bueno, gracias a eso tuve otra visión. Pude ponerme en la visión de José y pensar un poco cuáles iban a ser sus miedos y sus preocupaciones ante la evidencia de que llegaría un momento en que no recordaría a sus hijos. Eh, Imagínate. entonces, sí. Oye, pero muy, muy interesante. ¿Y has pensado seguir esa saga? Porque es una saga que tiene, ahí tienes historias para contar. A ver, no la quiero continuar porque en realidad lo que es, ya te digo, no llega a ser, no llega a ser una saga, porque en esta lo que harás será te enterarás de la historia contada por ella Ah, y sus satélites, digamos,
Ajá. Y en la de José te enterarás de la historia contada por él desde su visión, lo que a Claro. él le ocurrió una vez que se separan y Ajá. de sus satélites, Obvio. de sus Total. hijos, su mujer. Entonces, en realidad podría haber cogido otros personajes, porque hay personajes muy interesantes tanto en una como en otra, y haberles sacado su propia historia, pero yo creo que era bueno dejarlos allí. Yo ¿Sí? creo que sí, yo Entre creo que ellos sí, que dos nada ellos más. tenían, sí, yo creo que su historia tenía que cerrarse en círculo y el círculo eran ellos dos. Ah, qué bonito, qué bonito. Pero fíjate qué tema tan interesante, ¿no? Y por eso me llamó mucho la atención y te he preguntado de estos dos libros, porque algo había revisado de ellos y la verdad es, más que decir simpático, es como devolverles un poco la mano como representativo de toda una generación de seres humanos que han trabajado tanto, han luchado tanto y se han dado tanto en relación a lo que somos ahora y cómo somos ahora. Es una diferencia Ujú. abismal. Y Y siempre me las amigo épocas que también, les sí, tocaron. me emociona muchísimo a mí encontrar este tipo de escritos porque es como que lo merecen, ¿no? Sí, Merecen que sí, se sí, sí, cuente sí. sobre ellos. Ajá. Que son Sobre gente. todo porque, aunque Ajá. la historia es ficción, porque la historia es ficción, pero es verdad que hay cosas que le ocurren, por ejemplo, a Ana, que pudieron ser verdad. Claro, de hecho a Porque alguien en el mundo le pueden haber ocurrido. ¿Qué te la puedo decir? historia de Ana transcurre en una época muy complicada, en la que la riqueza y la pobreza eran abismos Claro, completamente. Y entonces el tema del señor pues eso, y la campesina, es- pues que ya de por sí en cierta época eso era ya pues tema para uh-huh. engrandecer tremendas historias y cosas que ocurrían que, bueno, tal vez ahora también sigan ocurriendo, pero ya no como en esa época, pues, ¿no? Exacto. Hoy en día las mujeres tienen mucha más voz, tienen mucho más poder, a pesar de bueno, que lo que decimos, ¿no? Hay mucho por hacer, Que así es. aún falta mucho, pero sí que es verdad que hablando de lo que es España, hubo una época en concreto Ajá. de nuestro tiempo en la que fue muy difícil ser mujer y no tener dinero. Imagínate, más encima, Mm, más encima, más mm. que no tener dinero, no tener la oportunidad de poderlo conseguir, de poder trabajar para poderlo hacer, que antes era igual en Latinoamérica, porque tenemos como quien dice parte de la herencia española que fue así. La mujer estaba supeditada al marido desde los 9 años era cedida en matrimonio y tenía que ser educada para ser entregada a los 13 años para educar hijos y mantener al marido en el Y hogar. ya está. Exacto, y no había otra aspiración de ninguna clase, de parte de la cultura que también Latinoamérica ha tenido, ¿ya? Claro. Y que se entiende. Se Entonces, entiende. sí. Uh-huh. Oye, pero muy, muy interesante. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Y me llamó mucho la atención el libro de la carátula que te dije. No, no, discúlpame que no me acuerde los nombres al hilo de todos, No, no, no. porque la verdad tengo tantos nombres en la cabeza. No Exacto. te preocupes. Exacto, De así es. esta era. ¿Por Sí. qué me llamó la atención? Porque como comentaste el tema, que también es una ficción, pero tiene un asunto parapsicológico ahí, por decirlo así, que a mí Uh-huh. eso es un tema que me gusta, ¿ya? Eh, y que prácticamente es de mi gusto realmente, ¿no? Entonces, Pues también ese me llamó esta mucho la atención. historia, esta historia surgió además de una manera muy, muy interesante porque fue en un fin de semana que estuvimos mi marido y yo en un pueblo cerca de Castellón, bueno, en Ajá, Castellón, y a la vuelta, cuando ya nos íbamos de vuelta hacia Valencia, una persona de un comercio nos comentó que por qué no, en lugar de ir por la ruta que íbamos a hacer, que al final era solamente autopista, ajá, ¿por qué no cogíamos otra ruta por la que pasábamos por una serie de pueblos ya en provincia de Teruel
que eran muy bonitos y que nos iban a gustar, y total íbamos a perder muy poquito tiempo más. Claro. Y no teníamos prisa porque volvíamos. Claro. Y caímos en Mirambel, que es donde se desarrolla la historia. Y bueno, yo quedé completamente hechizada, pero completamente hechizada. Este es el mapa del pueblo real. ¡Ay, qué bien! Sí, en el que además se puede seguir las historias, porque exceptuando 2 o 3 escenarios que obviamente son ficticios, el resto son reales. ¡Ay, qué bien! Y la verdad es que yo quedé completamente hechizada, porque es un pueblo precioso, amurallado, que conserva todo el estilo arquitectónico de la época del siglo XV, XVI, un convento precioso, que se puede visitar además, y en el que nosotros estuvimos. ¡Qué lindo! Y cuando lo que te comentaba, ¿no? El título tiene mucho que ver con esas sensaciones que yo recibí cuando llegué a ese pueblo, y es verdad que cuando encima entro a ese convento, nos empieza a explicar la guía, bueno, todo lo que era la historia, era un convento de clausura de las monjas agustinas. ¡Ay! Y cuando ya subimos a las celdas, que se conservan igual, de hecho estaban en ese momento es una cosa que arreglando... cuando uno va a esos lugares uno siente que se le despeluca el cuerpo. Sí, total. Y claro, empezamos a ver aquellas celdas, esas ventanitas pequeñitas arriba del todo, que te dicen... Sí, que te dicen, no podían ver la calle. No. Ellas eran monjas de clausura, no podían ver la calle. El claustro, así es. Claro, luego además no había luz como la que tenemos hoy en día, eran velas. Tú imagínate esas mujeres en invierno, sobre todo, a partir de las 5 de la tarde a oscuras en su habitación. No. O sea, es que eran unas sensaciones que iban creciendo y que a mí me iban creando ya una historia, ¿no? Y luego una celda en concreto, que no puedo decir cuál porque es muy importante para la historia, fue la que hizo que ella activara el chip y dijera, aquí, esta va a ser mi historia. ¡Ay, qué bueno! Oye, ¿cómo le cambia a uno la percepción de las historias que absorbe cuando va a estos pueblos pequeños, que por lo general la gente no va, que digamos que están ya ahí en ese lugar que los hemos dejado como de lado, que vive poca gente, pero que tienen historias increíbles, maravillosas? Increíbles. Exacto. A mí me pasó algo muy de espelucarse, así como dije hace un rato, cuando fui a visitar la casa donde encerraban a los presos políticos en Argentina y a las mujeres. Hay un lugar donde era un retén militar, ¿no? Y en este lugar, en cierta época, que hubo mucha revolución en Argentina, se llevaban a toda la gente y la metían ahí, hombres o mujeres, los rebeldes supuestamente, los que hacían la contra del gobierno de turno, a los militares, y los metían allí, los encerraban ahí, ¿ya? Y te hacen el tour, pues, ¿no? Te llevan por todos los lugares donde estaban las mujeres, donde las hacían abortar, donde las hacían tener los hijos y le quitaban los hijos para regalárselos a los grandes militares, etcétera, etcétera. Y vas llegando por cada lugar en donde están las cosas intactas, hasta los escritos en la pared, ¿ya? Que tú vas caminando y vas sintiendo incluso hasta las voces de los que estaban hacinados allí, de la gente. O sea, es una cosa impresionante. Yo estoy convencida de que hay lugares que están marcados. Totalmente. Estoy convencida. Mira, hay un lugar que me atrae y me repele a partes iguales, que es los campos de genocidio alemanes. Y me digas, Auschwitz. Claro. El día que pise yo ese lugar, me muero. Claro, así, entraré así, temblando todita. Claro.
porque yo creo porque que lo voy a estoy sentir, convencida. lo voy a Sí, sentir. Sentiré cada sí, grito, cada sí, sí, lágrima, cada... Ay, no, 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 no. sí. No. Sí, yo estoy ¿Sabes por convencida qué? de que eso se queda ahí Total. y que de alguna forma tú te Ahí llevas están parte. todos. Así es. Eh, Como soy ávida lectora, curiosa, ratón de biblioteca, como te dije al principio, cuando yo era muy chica, 12, 14 años aproximado, en mi colegio, una de las profesoras de literatura y de idioma nacional, eh, ella constantemente viajaba a España, incluso es parte de la Real Academia de la Lengua, ella es hermana de un presidente de la República, aquí, muy culta, una cultura pero fantástica, una mujer muy sapiente, ya está mayorcita, pero fue mi profesora incluso. Es más, ella casi no nos daba clase, ella nos contaba historias. Mejor. Sí, y dentro de esto, cada vez que ella viajaba a España, ya venía trayendo una cantidad de baúles con libros que le donaban de allá y traía para la biblioteca del colegio. Pues este ratón de biblioteca no tomaba sus recreos, sino que dejaba quedaba dentro de la biblioteca con llave, ¿ya? Eh, Trepa aquí, trepa allá, baja acá, baja libro acá. Soy de lectura rápida de 300 páginas, me las puedo estar leyendo en una hora cuando algo me llama la atención, ¿ya? Madre mía. Sí, así soy ávida lectora, realmente. Y me tropecé con una vitrina con unos libros que cuando llegaron a mis manos, creo que otra persona de mi edad no lo hubiera entendido. Pero leer historias y libros escritos por los mismos alemanes, las SS, historias de los nazis, un reporte, un librito así, creo que de unas 60 páginas, con un reporte fotográfico, un reporte, unos listados, escrito por un alemán de esa época, ya traducido al español, donde estaban fotos reales, reales de ese momento, porque los alemanes registraron todo, todo, Sí, completamente sí, sí, todo. sí, 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 sí. Hasta el último pelo que se te caía ellos tenían registrado, día y hora y minuto. Sí, sí. Fue impactante. Había en esa vitrina 35 libros separados ahí. Y me los leí todos, todos. Ujú. Y uno venía con un cassette de video, que en esa época pues era el VH, me acuerdo tanto, VHS, ya, y me lo vi del Holocausto. Tremendo, tremendo. Y después me fui a ver la película, tremendo, casi me muero. Pero estoy hablando de 12, 14 años. Y de ahí para acá me he Mm. visto y me he leído todo lo que llega a mis manos. ¿Ya? Sí, yo creo que hay temas que es eso, que te atraen Total. porque es inevitable, Así es. pero que, por ejemplo, desde mi punto de vista, hay que ser muy, 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 muy cuidadoso a la hora de escribir sobre ellos. Por ejemplo, yo te hablo desde el punto de vista de escritora. Ese Muy, tema muy, es muy, muy muy delicado. cuidadoso. Así es. Claro, Muy delicado. porque eso sí puede levantar muchas ampollas y si no sabes exactamente bien los Documentas datos bien la y historia, así es. puedes cometer errores que hagan mucho daño. Totalmente. Entonces, es Mira, verdad que yo a mí ese tema, a mí me hubiera encantado recopilar la historia de una persona que conocí que vino de allá, en esa época. Obviamente mucho mayor que mí, era la jefa de mi mamá. Ya, ella llegó aquí de 9 años, con su hermano de 12 años y su papá. Su mamá nunca pudo saber más de la mamá, se la llevaron y nunca pudo saber más de ella. Vinieron con lo que tenían puesto en un barco y llegaron aquí a Guayaquil. Y aquí mi mamá me cuenta, pues, la historia que ella le había contado. Ellos aquí tuvieron un almacén inmenso, se hicieron millonarios. Ya. hombre, Cuando ellos llegaron, ella y el hermano trabajaban con el papá. Y el papá
cogía en el puerto, por ejemplo, telas, ropa, y vendía de casa en casa en su bicicleta. Y ellos los sábados y domingos, el papá descansaba y ellos iban con la libretita de cobros a hacer las cobranzas en sábado y domingo. Y el hermano de ella fue el que trajo el primer televisor a este país. Imagínate. ¿Ya? Qué Eh, cosas. sí, entonces algunas veces obviamente fuimos nosotros a su casa, nos llevaba mi mamá y oírla hablar, yo era extasiada escuchándola hablar, pero todo era, así te lo digo, así, de ver una esvástica, una cruz esvástica, y a ella era automático, se le salían las lágrimas, así, al vuelo. Es una cosa increíble. Aún vive. Y me hubiera encantado a estas alturas del partido poder tener de primera mano sus historias. Las que sé son las que puedo contar, pero qué cosas que uno puede llegarse a tropezar en la vida, realmente. Y yo creo que además no se hace justicia, porque creo que poco a poco vamos haciendo que la historia se pierda en el olvido. Y creo que no es justo para mucha gente. Yo por eso... yo creo que no hay que vivir con odio. No, pero sí hay que recordar que esas cosas ocurrieron. Claro, yo lo que siempre digo, o sea, son las cosas que debemos tener presentes para que nunca más vuelvan a ocurrir y que jamás debemos olvidar para tener en cuenta que no debemos hacer otra vez. Exacto. Aquí, mira, te haré un breve inciso. El otro día hicieron un reportaje aquí en España y preguntaron a la gente joven de la edad de mi hijo tiene 16 años, si conocían, si sabían quién era ETA. ETA fue, bueno, si lo sabes, hizo muchísimo daño aquí en España, una banda terrorista, sí, que mató a muchísima gente por no se sabe qué, sinceramente. Y ninguno sabía decir exactamente. No. Ellos ya no tienen esa memoria. Claro, qué triste, porque claro, yo recuerdo el día perfectamente en que dijeron que dejaban las armas. Claro. Y cómo lloramos todos con un secuestro de Miguel Ángel Blanco, que era un político, un chico joven y es verdad que todos en casa vivimos esos momentos, creo que fueron 48 horas hasta que le dispararon y lo mataron. Y es cierto que todos vivimos ese momento con tremenda angustia, como si fuera parte de nuestra familia. Y qué triste que eso no se recuerde, ¿no? Que no se recuerde cómo hicieron tantísimo daño. Sí, cosas que totalmente. Yo a veces discrepo, por ejemplo, tengo muchos amigos chilenos y discrepo con su forma de pensar, porque como tú dices, no hay que permitirse ya odiar. No. Ya no hay para qué. No, ya no. Pero sí no olvidar. Ellos también tienen su historia. Ocurrió. Así es, también tienen su historia, también tuvieron su genocidio, tal vez no en la magnificación que fue el holocausto nazi, por decirlo así, pero tuvieron su genocidio propio y está bien, hay que recordarlo y que no se pierde, que los chicos ahora más jóvenes sepan que de ahí vienen, de esa historia, que no deben permitir que vuelva a ocurrir, pero que el odio, el rencor o las ansias de venganza, nada, todo eso se pierde. El resentimiento de esa época no traspase a los jóvenes, a los chicos, y por ahí a veces tienen ese pensamiento un poco cerrado y errado, ¿no? Y creo que le pasa a todo el mundo y pasa en todo el mundo en cada historia que sí, por supuesto. Pero qué interesantes temas, ¿cierto? Sí. Cuéntales a todos, ¿dónde pueden conseguir tus libros? ¿Cómo los pueden conseguir? ¿Dónde pueden buscar a la escritora? ¿En qué redes sociales? Para que ellos sepan. Pues mira, tanto esta última novela, que es la novela romántica, que se llama Preludio de un sueño, como el resto de las otras 4 novelas las pueden encontrar en Amazon.
Está en Kindle Unlimited todas las novelas, por lo tanto se pueden descargar si tienen la plataforma de forma gratuita, si tienen el Amazon Prime, no, el Kindle, perdona. Y bueno, me pueden encontrar en Facebook como Andrea Nusan, en Instagram y en Twitter, todos como Andrea Nusan. Y bueno, yo estaré encantada además de que si leen alguna novela mía me comenten, porque es lo que más me gusta, el trato de tú a tú con el lector y que me digan, oye, pues me lo he pasado bomba, o mira que he sufrido con este personaje, o cómo has matado a este otro. Claro, me he identificado con este. Y más que nada, como siempre les digo, el escritor ahora, en esta época que hay ese resurgir literario, que antes estaban un poquito reacios con el tema del internet, de las redes sociales, pero que ahora se han inmersado en esto y les está yendo espectacular, esa cercanía con el lector, que antes no había, era la literatura, era como decir algo que había que alcanzar allí en lo alto, y una vez que te subías a la escalera bajabas el libro y decía por fin, pero y hasta ahí quedaba. No sabías más que el que escribió 100 años de soledad era Gabriel García Márquez y punto. Y no sabías quién era Gabriel García Márquez, no había una forma de comentarle a Gabriel García Márquez, mira, esto me gustó, esto no me gustó, ya. Y ahora hay esa intención, esa cosa tan bonita de poder interactuar con el escritor, de conocer la mentalidad del escritor para escribir la historia. ¿Y qué podemos Mira, Dale. Te voy a comentar una anécdota muy rápida. Con este libro, con Las entrañas del Derry, que ya digo, es un thriller de misterio, pero además que te mete de lleno en los años 80 a través de un montón de imágenes y recuerdos que además me apetecía un montón, porque para mí fue una época dorada, yo la viví siendo niña nuestra época. Y me encanta, porque pude ir en bicicleta, teníamos una libertad. Exacto. Eso es lo que yo siempre he dicho, fueron los años dorados en donde éramos realmente libres. Libres, exacto, no existían los móviles, no existían, podías tener la puerta de la casa abierta, entrabas y salías, eras una niña en una bicicleta a los 9 años y podías irte a cruzar la ciudad y no pasaba nada. Total. Y no pasaba nada, exacto. Ibas a la casa del vecino, a la casa del vecino y no pasaba nada, te daban hasta de comer. Claro, claro. En este caso, como es un thriller de misterio, algo pasará. Total. Pero no, es verdad que se recrean todo ese tipo de recuerdos que además que yo tengo muy vívidos y que me gustan. Y cuando una lectora leyó mi libro, lo tengo marcado porque recuerdo que a las 11:30 de la noche, una cosa así, recibí un mensaje en Instagram, yo entré y recibí un mensaje en Instagram que me decía, hola, mira, disculpa que me ponga en contacto contigo a estas horas, pero acabo de terminar el libro y me ha encantado. Y bueno, y me decía, claro, tenía la necesidad de decirte que lo he pasado muy bien. Sí, que lo he pasado muy bien, que me ha gustado mucho, que no he adivinado quién era el asesino, que me has tenido ahí en vilo. Y claro, o sea, tú imagínate eso para alguien como que no sabes, porque tú cuando escribes no sabes cómo va a llegar la información. ¿Cómo lo va a recibir el lector? Obviamente. Y esos son los mejores, o sea, que nadie tenga pegas de ponerse en contacto con nosotros, porque es nuestro bálsamo, es lo que nos da fuerza para seguir escribiendo. Es el aplauso para el escritor, realmente. Total. Sí. Eso es lo que yo siempre pido a todos, con el respeto que merece el escritor, con el respeto que todos merecemos en realidad. Síganlos, coméntenlos, vean su trabajo, busquen sus obras. En música les digo, vayan a hacer streaming, pero prácticamente en la literatura van a las plataformas digitales. Hagan streaming con la lectura de los libros, consuman buena letra, consuman conocimiento, consuman de buenas historias. No, ya dejémonos de ver esas historias tan antiguas que a veces la realidad nos envía, y también veamos esa otra realidad que, a pesar de ser ilusoria en los escritos, tienen mucho de la vivencia de todos en este momento y en todo momento. Exacto. Es así. Y
Realmente yo te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros este día. Ha sido increíble conocerte. Grata sonrisa, Igual. grata conversa. Un honor realmente. Igualmente, además, se me ha pasado volando el tiempo Totalmente. y, Sí, y de totalmente. verdad que gracias por contar conmigo, porque contar conmigo yo encantada. No, cuando tú quieras, las puertas de este pequeño lugar, de este pequeño espacio, están abiertas para seguir abriendo caminos. Este es el único lugar en donde abres las puertas, no para entrar, sino para salir, para seguir andando. Perfecto, me encanta esa frase. Muchas gracias. A ustedes, chicos, todos los que han venido, se les agradece siempre. Suelo no cortar tan rápido, nos desplayamos por lo general, pero tengo otra persona esperando justamente ahí atrás tuyo y ha sido encantador poder conversar contigo. Habrá oportunidad en algún momento de volverlo a hacer y te lo aseguro que así será. Chicos, Muchas gracias. Un los espero abrazo en y un un beso ratito. fuerte. Los espero en un ratito. Hasta Valencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau.